Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio, vamos a tomar un tiempo para orar antes de comenzar. Bueno, Padre, te damos gracias porque en este nuevo día, este nuevo jueves, nos permites poder presentarnos delante de ti. Señor, antes de empezar la enseñanza, queremos tomar unos minutos para orar. Agradecerte, Señor, que tú eres, has sido y serás fiel a nuestras vidas, que nos has guardado, que nos has cubierto, que nos has protegido, que tu misericordia, Señor, no se ha apartado de nuestras vidas. Señor, que tu mano poderosa está sobre cada uno de nosotros. Gracias porque podemos confiar en ti, podemos creer a ti. Señor, ayúdanos, Padre, a conocerte más, ayúdanos a confiar más en ti. Señor, que nuestra alma, que nuestra mente, que nuestro corazón no dude ante algunas circunstancias, ante algunas dificultades, ante algunos problemas, ante aquellas cosas que se levantan. Gracias porque eres bueno. Señor, quiero pedirte por cada una de las familias de Misión Cristiana Judá, sin importar en qué lugar o en qué parte o en qué país estén, bendícelos, provéeles sus necesidades, guárdalos, cúbrelos. Señor, que haya un crecimiento espiritual en cada uno de ellos. Padre, gracias porque tú has sido bueno. Te pido por aquellos hermanos que tal vez están pasando por alguna situación difícil. Señor, que seas tú el que puedas ayudar, fortalecer y proveer en todo lo que necesiten. Y también queremos orar por aquellos que están pasando por alguna situación de salud, por aquellos que están pasando por una situación difícil. Señor, quiero pedirte por la vida de nuestros hermanos Sara Lilian de Varillas, Angie Flores, Levi Cepeda, Omar Baires, Señor Edgar Donado, Blanca González, Karen Alberto, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Señor, asimismo, Padre, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, Ingrid Vázquez. Señor, pedimos por las familias Rodas Parada, Hernández Flores, que tú los bendigas a cada uno de ellos. Señor, te pido también por mis padres, por cada uno de mis familiares, Señor, por mis sobrinos. Pon tu mano, guárdalos, cubre, bendícelos. Señor, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, Señor, que tienen esa responsabilidad, esa carga ministerial, no una carga por algo impositivo o algo pesado, no, aquella carga por el cuidar cada una de las almas. Bendice a nuestro pastor general, Señor, dale de tu sabiduría, pero dale salud, dale fuerza, dale ánimo, Padre. Señor, que también pueda, Señor, siempre hacer lo que se debe de hacer en la obra, pero no sobreforzarse más, Padre, porque necesitamos para mucho tiempo, Señor, de su enseñanza, de su guía, de su consejo. Así también, Señor, te pido por el pastor Waldo Mendoza, Milcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picariello, Alberto Campos, bendice a cada uno de ellos sus ministerios. Señor, bendice la vida del pastor Don, su esposa y la congregación. Y gracias porque tenemos este lugar para aprender de ti. Gracias porque tenemos los recursos. Gracias porque tu provisión siempre está con nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, y también pedimos por nuestro hermano Fernando Viator y su familia, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú los cubras, Señor, y que tú le proveas de todo aquello que necesitan como familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ver este día, yo sé que vamos un poco rápidos, pero vamos a ver los últimos 3 capítulos del libro de Oseas. Entonces quiero que me acompañe a Oseas. Vamos a ocupar el último versículo del capítulo 12. Vamos, con la ayuda del Señor, a tratar que en el tiempo podamos explicar, conocer, entender los capítulos 12, 13 y 14 de Oseas. Y vamos a arrancar con Oseas 11:12, porque es el último que quedó,
Y vamos a leer Oseas 12:1 para poder empezar. Dice Oseas 11:12, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Amén. Hemos visto durante un micro resumen, hemos visto que en el libro de Oseas el Señor viene y trae un reclamo a Israel. Israel hablando tanto de, incluyendo, ¿verdad?, a Judá, incluyendo a los samaritanos, incluyendo a todos. Entonces viene el Señor y hace un reclamo de que se han ido en pos de dioses ajenos. Este Dios en particular era Baal. Y Baal en esta región, o por la forma en que ellos se van, es porque era el Dios de la fertilidad pagana. Entonces viene el Señor y dice a Israel, ¿cómo es posible que ustedes confíen en un Dios pagano, dado a la fertilidad, y no confíen en mí? El Dios que es de madera, en algunos casos, o en otros que es representado por un becerro, y en otros casos que es representado por un ciprés verde, etc. ¿Cómo es posible que ustedes vayan detrás de estos dioses cuando el que prospera soy yo? Entonces, se miraba en parte de la agricultura. ¿Por qué razón? Porque, oiga cómo está conectado, ¿verdad? Entonces adoraban al sol, adoraban a Baal para que trajera lluvia y que la lluvia hiciera prósperos los campos. Entonces, viene el Señor, ¿y qué es lo que le quiere decir con esto que hemos leído del versículo 12 de Oseas 11 y el versículo 1 de Oseas 12? En pocas palabras, está diciendo que Israel, pero en este momento le llama Efraín. Efraín es infiel a Dios y que Efraín confía en sus propios engaños. También que confía en sus capacidades para hacer alianza con otros poderes y así sobrevivir. Y fíjese que hay algo llamativo en el versículo, ya entrando en el 12:1, en la parte final, y dice, y el aceite se lleva a Egipto. ¿Qué quiere significar esto? Fíjense que nosotros entendemos que el aceite es figura de la unción, ¿verdad? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que probablemente cualquiera puede decir, no, mire, es que se está llevando el aceite para Egipto, se está llevando la unción para el mundo. No, la unción no se puede llevar para el mundo, sino que lo que está hablando aquí es que cuando se lleva el aceite, se está hablando de cortar un pacto. Y esto es una evidencia arqueológica de Asiria, y en donde llevar el aceite significaba, cuando se llevaba el aceite de un lugar a otro, en las costumbres estas orientales o en estas partes de estos países, era cortar un pacto. Significa que ya no teníamos un pacto. Entonces, cuando se habla de Efraín, porque está hablando de Jacob o Israel, ¿verdad? Jacob o Israel. ¿Por qué Jacob o Israel? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero Jacob a su antigua naturaleza e Israel a su nueva naturaleza. El Señor le cambia el nombre a Jacob por todas aquellas cosas que hizo que fueron deshonestas, que no se tenían que haber hecho, circunstancial o no, provocado o no, motivado por su madre o no, etcétera. Porque muchas veces no podemos excusar a Jacob por cómo se comportó con el engaño que le hace a su padre, porque, óigame, esto en ningún momento quiere decir que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. No, hay muchos que aseguran que esto fue así. No, Jacob llega donde Esaú y le pide, véndeme la primogenitura. Y Esaú le dice, toma, aquí está. Y entonces, sí, Jacob engaña a su padre.
Ahora, lo más probable es que su padre no le iba a dar la primogenitura, porque la palabra también nos muestra de que había una división en ese hogar. Y en el caso de Isaac, en su corazón, había una preferencia por Esaú. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 12. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios. ¿Qué está hablando aquí? No se refiere al comercio, no se refiere a aquellas transferencias o a aquel de ser mercader. Aquí está hablando de una manipulación política que llegaron a ser los reyes. Si usted ha estado oyendo las enseñanzas de Oseas, usted sabe que en 7 años o en 13, ¿cómo es? Bueno, hubo un cambio impresionante, ¿verdad? De reyes y algunos los mataron. Y entonces, aquí el Señor está diciendo de que Israel confiaba en sus propios esfuerzos y esto es apacentarse de viento. Y usted no puede basar su vida en algo que no tiene sustento como el viento. El viento viene, pero eso no significa que de eso se va a tomar. Entonces, los pactos que podía hacer, los pactos políticos que hubiera podido hacer Israel con Asiria y Egipto, no le podían proveer ni lo económico, ni seguridad, que la seguridad o lo económico que le podía dar Dios. El pacto con Asiria y Egipto no era una clave importante para que Israel fuera próspero, porque Dios era el que le daba seguridad a Israel, Dios el que le daba seguridad, prosperidad, perdón, por medio de la lluvia a Israel. Entonces, humanamente o políticamente, como quiera utilizarlo, Israel cometió el error de hacer alianzas con Asiria y con Egipto, pueblos paganos, para ellos decirle a todos los de Israel, miren, estamos seguros. ¿Por qué razón? Porque Asiria nos defiende de un lado, allá por el norte, y Egipto nos defiende por el sur. Entonces estamos cubiertos. Y los asirios, entonces como también eran los que gobernaban toda esta parte alrededor, y los egipcios gobernaban por la parte del sur. Entonces no iba a haber quien los atacara. Y al final las cosas no fueron así. Entonces, esta queja se aplica a Israel, Jacob, como a Judá. Es decir, por eso está diciendo que le estaba hablando a todos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí viene un juicio de parte de Dios para todos ellos, porque el comportamiento es todavía como el del patriarca Jacob, pero está hablando del antes, no del Israel, sino que del Jacob. Y está diciendo, ustedes se están comportando como lo hizo Jacob. Entonces, aquí no está el Señor condenando a Jacob. Por favor, espero que no parezca un trabalengua. No está condenando a Jacob, sino que está condenando la actitud de Israel comportando, cómo se estaba comportando en aquellos días de Oseas. Y fíjese que aquí el versículo, aquí el capítulo o la acusación se divide en 3 partes, del 3 al 6, del 7 al 11 y del 12 al 14. Del 3 al 6 muestra que desde antes de nacer hasta su adultez, Jacob luchó para mejorar su posición en una manera que no podríamos creer, ¿verdad? No respetó una cierta lealtad a su hermano. Pero es que volvemos a lo mismo. Es decir, no le robó nada. Ahora, Esaú despreció. Porque yo quiero que por favor acompáñenme a Oseas 12, versículo de 2 al 6. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jehová conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Bet-el le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios,
Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. ¿Todo lo que hizo Jacob fue correcto? No, no todo lo que hizo Jacob fue correcto. Estamos de acuerdo en eso. Hizo cosas que no tenía que hacer. Entonces, y que en algunas cosas, por eso digo, en algunas cosas fue empujado por la situación en que se vivía en su hogar. Entonces, ¿qué sucedió? Que la nación también usa todos los modos de engaño y de fuerza para sostenerse. Imagínense, es cierto que Jacob lucha contra el ángel, ¿verdad? Porque quiero que me des esto y no te voy a dejar hasta que me bendigas y todo lo demás. Sí, es cierto, ¿verdad? Y el ángel lo tuvo que descoyuntar, etcétera, y todo lo demás. Pero también se está hablando de aquellas partes de que no eran agradables, que en el caso de Jacob. Entonces, sin embargo, en Betel Dios halló a Jacob. Y también allí dice, oiga lo que dice en el versículo 4, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Fíjese cómo cambia, ¿verdad? Está hablando de que no solo habló con Jacob, singular, sino que ahora habla con nosotros, habla de todo el pueblo. ¿Por qué hace esto? Porque Oseas aplica la tradición a su pueblo para que la nación cambie su destino, así como Jacob se convirtió en Israel. Jacob dejó de buscar por sus méritos, viendo porque yo puedo aquí, porque yo hago, porque etcétera, y porque me ama, y era el Señor el que lo bendecía, el que le proveía. Entonces, dice el versículo 6, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Oiga, ¿qué estaba tratando de decirle Oseas a Israel? Bueno, que ellos pueden volverse a Dios, que deberían de practicar la lealtad y el derecho y esperar siempre en el Señor, no en otro más. Amén. Porque fíjese que el 5 dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Aquí hay aquí se está tocando el punto de que Israel, no te engañes. Israel, tú eres un pueblo idólatra, pero el Señor te puede perdonar si tú te vuelves. Y entonces, ahora vemos del 7 al 11 la segunda parte de la acusación. Oseas 12 del 7 al 11. Mercader que tiene en su mano peso falso. Oiga, ¿cómo lo describe? Amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Entonces, Jacob, o Israel en este caso, aún supone que es autosuficiente, pero no es así, porque en el 8 dice, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. En ningún momento está diciendo, Dios ha bendecido, Dios ha provisto. Y todavía se atreve a decir, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Entonces, lo describe la palabra que en sus negocios es engañador y opresor. Porque fíjese que hay algo interesante.
En el 7 empieza con mercader que tiene un peso falso, amador de opresión. Fíjese que esta palabra mercader viene de Canaán, con K, Canaán, que significa también cananeo. Entonces, probablemente se está refiriendo a que era un mercader al estilo de los cananeos. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Entonces ellos habían dejado de ser como el pueblo de Dios y se habían ahora convertido en aquel que primero es engañador con un peso falso y es un opresor. Entonces, aquí a lo que se refiere Oseas es que Israel había perdido su identidad en búsqueda de la autosuficiencia. Por el hecho de buscar riquezas, por el hecho de llegar a tener muchas cosas, había cambiado su identidad. Ya no era el mismo. Y entonces es el peligro que nosotros como creyentes corremos, que podemos cambiar nuestra identidad, podemos pasar por encima de los demás con el fin de lograr aquello que queremos. Y entonces es bien duro por el hecho de que nos volvemos como éramos antes, que podíamos engañar. Mire, cuánta gente es tramposa en las cosas que vende. No, mire, fíjese que esto está nuevo y lo hemos utilizado una vez. Si yo vendo algo que utilicé una vez, no está nuevo, ya está usado. No, no, mire esta camisa, mire estos zapatos y solo una vez me lo puse. Eso es mentir, eso es hacer trampa. ¿Y quién de nosotros no se ha comportado de esta manera? Entonces, en otras palabras, le está diciendo el Señor, ahora ustedes son iguales que los cananeos. A ese punto han llegado. ¿Por qué? Porque está diciendo que es rico por sus propios medios, no por el Señor. Y el Señor le dice algo muy importante. Pero todos sus esfuerzos no serán suficientes para borrar el pecado que han cometido. Entonces, en la primera acusación se presenta la opción de arrepentirse, que Efraín o Israel no aceptó. Por eso, en esta segunda termina con una sentencia. Oiga, vamos otra vez, leamos del 9 al 11, o sea, 12 del 9 al 11. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios desde donde tú crees, allá donde tú crees que te van a dar a ti seguridad. Yo soy el dueño, el Dios de toda esa tierra también. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Entonces, el Dios de Israel es el mismo que lo sacó de Egipto. Le está diciendo, ustedes cambiaron, pero yo no cambié. Ahora, habla de que una vez más Israel volverá a tiendas como en los días del primer encuentro. Ahora, sucede que no es la fiesta de los tabernáculos, no está hablando de días de fiestas, sino que se refiere a los días en el desierto cuando Israel no moraba en casas ricas, sino en tiendas pobres de nómadas. Nómadas es aquel que no tiene un lugar fijo y anda moviéndose de un lugar a otro. Entonces Dios instruye a Israel más que adecuadamente, les está diciendo todo eso. Por eso, si hay iniquidad en Galaad, que sí la hay, Ojis y Gilgal es un lugar del culto ilícito y que ciertamente lo hacía, le está diciendo que el castigo sería la destrucción total. Amén. Y
El versículo 12 y 13 es la tercera acusación que hace el Señor. Leamos, o sea, 12:13. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Y por un profeta fue guardado. Entonces, en esta tercera parte de la reinterpretación de las tradiciones de Jacob hechas por Oseas, encontramos el uso audaz del matrimonio de Jacob. Dice que huyó a la tierra de Aram y sirvió allá. Entonces está hablando que Israel se sometió a un poder extranjero. Entonces el doble uso de la frase por una mujer en el versículo 12 contrasta con el doble uso por un profeta en el versículo 13. ¿Por qué? Porque Israel sirvió por una mujer simboliza los cultos de fertilidad que utilizó para alcanzar riqueza y vida fecunda. ¿Sí? Que había eso. Pero la vida verdadera y sus bendiciones solo vienen de Dios. Entonces, Él les da por medio de un profeta o por el culto legítimo y de ninguna manera por los cultos de la fertilidad. Si leemos otra vez, dije, pero se leemos, ¿verdad? Pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor, y por un profeta y Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Y dice el 14, Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Entonces, aquí viene, ¿verdad? Aquí termina la tercera acusación, que es una declaración absoluta. ¿Qué quiere decir? Efraín ha provocado con amargura a Dios, y Dios dejará sobre él su culpa de sangre. El Señor le retribuirá o le pagará por haberlo deshonrado. Amén. Entonces, es muy importante entender, ¿verdad? De que al final, hermanos, usted y yo podemos vivir como querramos. Podemos desviarnos. Podemos salirnos de la cobertura de Dios. Podemos quebrantar su palabra, pero las consecuencias tarde o temprano van a llegar. Y el problema es que muchas consecuencias, déjeme decirlo de esta manera, repito, muchas veces no sabemos cómo van a ser las consecuencias, porque puede haber una consecuencia de un mes, un día, un año, 5 años, 10 o toda la vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Entonces aquí le está hablando el Señor a Israel y le está diciendo, miren, ustedes se están comportando como Jacob cuando era Jacob, pero a Jacob lo traté para que se convirtiera en Israel. Y en Israel las cosas fueron distintas. Pero en Jacob, él luchó, él buscó, él vio cómo sacaba ventaja. Porque también cuando él va donde su hermano, también déjeme decirle, él no lo engañó. Por favor, entendamos esto. No lo engañó. Pero Jacob supo el momento en el cual aprovecharse, déjeme ocuparlo de esta manera, aprovecharse de cómo estaba su hermano y le compró la primogenitura. ¿Qué tuvo que haber sido lo correcto? ¿Comprársela? No, porque ya había mire, es que ya había una promesa de parte del Señor. ¿Cómo lo iba a hacer el Señor? No sabemos. No lo sabemos. Había una promesa sobre Jacob. ¿Sí? El Señor le dice a Rebeca, no, perdón, sí, a Rebeca. A Rebeca le dice, mira, en tu vientre hay 2 naciones. En tu vientre hay 2 naciones.
una promesa. Después le dice, el mayor va a servir al menor. El Señor, Él cuando viene y dice, Pac, aquí están estos dos. Y Él iba a sacar siempre su descendencia de Jacob. Así de simple. Y tanto el padre como la madre actuaron de la manera incorrecta, haciendo un bando de ese hogar. Era tranquilo, Jacob era tranquilo, moraba en tiendas, pero no era ningún tonto. Su hermano era cazador, era más hábil, era el consentido de papá, Esaú, ¿verdad? Para Isaac era su consentido. ¿Fue correcto lo que hizo, hacerse pasar por su hermano ante su padre? No, no fue lo correcto. Pero si el Señor ya había designado quién iba a ser el que iba a tener la bendición y de dónde iba a salir la nación, muchas veces nosotros hacemos problemas grandes por meter nuestras manos. Bueno, sigamos. Oseas 13, porque me estoy comiendo tiempo. Oseas 13. El capítulo 12 es Jacob o Israel. El capítulo 13 es Baal o Dios. Mire, ¿por qué? Porque hay un juicio implacable contra Israel y viene una destrucción completa sobre Efraín, algo que el Señor ya había dicho. Entonces, el capítulo 13 consta de 4 discursos divinos que proclaman el fin de Israel y su relación especial con Dios. En los versículos del 1 al 3 hay una profecía o un oráculo de juicio que muestra la opción de baalismo y su consecuencia. En los versículos 4 al 8 se encuentra otro oráculo que muestra el rechazo del Señor del pacto y su consecuencia. Y los dos unen el pasado y el presente para explicar el futuro. Después de un discurso de disputa entre los 9 y 11, Oseas presenta el último oráculo del juicio del libro en los versículos del 12 al 16. Entonces, acompáñenme, vamos a leer Oseas 13 del 1 al 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Si usted tal vez alguna vez se preguntó, ¿por qué en algunas religiones, ¿sí?, se besan las estatuas, se besan los santos? ¿Por qué se besa al ídolo? Bueno, aquí está. Tenían en la costumbre de los que adoraban a Baal, tenían por costumbre besar a los becerros, a Baal. Bueno, sigamos. Efraín, en el pasado la tribu de Efraín mantuvo el lugar de honor en Israel. Eso está en Génesis 48 del 12 al 20 y Jueces 8 del 1 al 4. Sin embargo, en el año 733 a.C., pierden ellos su territorio e influencia a manos de los asirios. Vino la destrucción, vino sobre ellos. ¿Sobre quiénes? ¿A quiénes utilizó Dios? A los asirios, a aquellos que creyeron que los iban a proteger y a aquellos que creyeron que con esa protección iban a tener prosperidad en sus campos. Entonces, Dios explica que la pérdida es por la adoración de Baal, que increíblemente aún sigue no solo en Israel, sigue en todo el mundo, porque se sigue adorando a Baal.
y aún se sigue adorando a Baal como el de la prosperidad en las iglesias cristianas. Entonces, el culto en Betel utiliza la imagen del becerro, aquella que vemos en Éxodo 32, ¿verdad? E individuos utilizan ídolos más pequeños en sus hogares en el culto de fertilidad. Entonces, besar la imagen es una parte del culto de Baal. Recuerde que allá en primer libro de Reyes 19:18 el Señor le dice, bueno, leámoslo, pero usted y yo ya conocemos mucho esta porción. Primer libro de Reyes 19:18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, por eso le digo, hasta el día de hoy sigue siendo una práctica. Entonces la adoración a Baal no se ha perdido, sino que sigue siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la sentencia responde a la acusación. La sentencia es por la gravedad del pecado. ¿Cuál es la razón? Fíjese que aquí nos dice que Efraín buscó vida en Baal y su control de la naturaleza. Está diciendo que ellos creían que era Baal el que manejaba los ciclos, que manejaba la tierra, que bendecía. Y entonces serán como las cosas de la naturaleza que en realidad no son nada. Habla de niebla, rocío, tamo y humo. Amén. Y en el segundo oráculo, o en la segunda parte, es del 4 al 8, es un oráculo de juicio que emplea términos totalmente opuestos a los del baalismo. Acompáñenme, Oseas 13, del 4 al 8. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Fieras del campo los despedazará. Amén. Entonces, fíjese que Dios se presenta como el Dios de la historia, que no solo se limita a unos ciclos mitológicos, ¿verdad? Dios comienza este oráculo con una declaración de su propia bondad, porque dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Entonces, hace una declaración de su propia bondad que hace la carga contra Israel aún más horrible. Porque está diciendo, no hay otro Dios. Y tú has osado a adorar a un Dios pagano. Tú, imagínense, yo lo quiero poner en otras palabras. Definitivamente que Baal es una potestad. Es una potestad que los paganos hacían una imagen para adorar, pero detrás de eso hay una potestad. No es un simple demonio, no, es una potestad. Y entonces llega el momento en que el Señor viene a pasar cuentas y dice, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo? Mira, allá había una potestad en Egipto que los mantenía cautiva. Yo vencí a esa potestad. Yo vencí a la potestad y los hice libre. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, con D minúscula. Otra, no conocerás otro Dios fuera de mí,
porque el Señor venció a cada uno de los dioses de Egipto, incluido Api, que es el mismo Baal en Canaán. En Egipto era Api y en Canaán era Baal. A este dios, Baal, yo lo vencí allá, porque no pudieron hacer nada contra mí. Los vencí, otro dios, me puse sobre ellos. Y añade en el versículo 4, ni otro salvador, sino a mí. Porque no solo los saqué de allí, sino que los fui a salvar. Los pasé por el desierto en medio de tantos peligros y no perecieron. Entonces el Señor está diciendo, ¿cómo es posible, Israel, que tú adores a una potestad teniéndome a mí como Dios? Le estaba diciendo, los liberé de la cautividad para tener una relación especial con usted, relación con ustedes especial. Y fíjese que cuando dice en el 5, yo te conocí, fíjese que está hablando a un equivalente a casarse. Dios dio a su esposa todo, pero Israel es culpable de olvidarse del Señor. Yo te conocí, está hablando de yo te desposé, yo te saqué, yo te puse. Ahora, recuerde, ¿verdad? Que cómo comienza el libro de Oseas, cuando Oseas va y toma a Gomer en la situación en la que estaba. Y le dio todo. Y aún a pesar de que Oseas le dio todo, dejó y volvió a su vida antigua. Por lo tal, la sentencia ahora es más feroz. Porque Dios personalmente dice que matará a Israel como leopardo, león, osa o un animal del campo. Leámoslo otra vez. 7:8. Por tanto, yo seré para ellos como león. 1. Como leopardo en el camino, los acecharé. 2. Como osa. 3. Que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león. Y dice, fiera del campo los despedazará. Imagínense lo que le está diciendo. Quiere decir que al final no va a quedar nada de lo que ellos eran. Y los versículos del 9 al 11 dan un discurso de disputa que responde a las objeciones de algunos a este mensaje que es duro del profeta. Pero es que mire, el mensaje era duro porque el pecado de Israel era tremendo. Entonces, muchas veces nosotros hacemos cosas y queremos que venga un mensaje de paz, un mensaje suave, que la corrección del Señor sea como, bueno, hijo, ¿sabes qué? Hiciste pedazo tu vida, te voy a quitar $100 y ahí vamos a quedar. Sí, un simple regañito, hijo, una palmadita, no lo vuelva a hacer. No, no puede ser así. Porque oiga del 9 al 11, te perdiste, oh Israel. Oiga, te perdiste y hace una pausa porque hay una coma, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Porque cuando Israel pidió reyes y príncipes, le estaban diciendo al Señor, no te queremos a ti como gobernador. El Señor le dijo a Samuel, Samuel, no te sientas mal, es que no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí, no a ti. Y entonces oiga lo que dice el 11, te di mi rey en furor, te di rey en mi furor y te lo quité en ira. Entonces, estos hombres o Israel creen que la nación no será destruida. Creen todavía que un nuevo rey y un nuevo pacto podía arreglar todo lo que estaba mal. Sin embargo, no es el profeta el que responde, sino Dios quien tiene esta disputa con su pueblo. Desde el principio, la monarquía de Israel desafió el señorío
del Señor. ¿Por qué? Porque Israel dijo, danos reyes como las naciones paganas, como las otras naciones. Entonces, ahora Dios anuncia que todos los reyes, desde Saúl hasta el rey, no el profeta, porque aclaro, el rey Oseas, han sido una expresión de su furor y en su ira los han quitado, desde Saúl hasta Oseas. Y entonces esta disputa ocurre durante los últimos 3 años de Samaria después de la cautividad del rey Oseas. Esto está en segundo libro de Reyes 17, del 3 al 5, y contesta a los que piensan en poder establecer a un nuevo rey y que no hay nada que ellos puedan hacer que frustre el plan de Dios para castigar a Israel. Amén. Y ahora entramos en el último bloque de Oseas del 12 al 16. Y aquí Dios presenta su último oráculo de juicio a su pueblo. Oseas 13 del 12 al 16. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, pero ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará un manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será desolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Es algo muy, muy duro, muy fuerte, ¿verdad? Y decir, Señor, pero ¿cómo es posible? No, sí, porque este es el resultado del pecado de Israel y muchas veces el Señor tenía que hacer un corte o una actuación actuación en el sentido de actuar, no de actuar, actuar para que viera un correctivo y los demás vieran. Entonces, esta profecía o este oráculo definitivamente es muy duro porque es duro. No quiero decir cruel porque diría que fuera cruel con el Señor, pero es de acuerdo al pecado que ellos habían cometido. Y pareciera que está hablando de cómo un lenguaje militar, de cómo actuaban aquellos que llegaban a destruir, ¿verdad? Y entonces, y en la acusación del versículo 13 y la sentencia del 15, por el contrario, ocupa metáforas de fertilidad. Dios declara que a pesar de todo lo que ha pasado, Israel sigue pecando y que no piensa en ningún momento arrepentirse. No habrá un nuevo nacimiento porque al final se entiende o se ve que Israel es torpe. El padre esperó al hijo por mucho tiempo a pesar de los dolores. Sin embargo, llegó un momento en que el tiempo se acabó. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que probablemente entendemos que la compasión se acabó. Ahora no hay más compasión, sino que Dios invoca a la muerte y al Seol para que vengan a hacer lo peor a Israel. No nacerá ni producirá, sino que se perderá todo lo que es tesoro. Amén. Es muy duro, ¿verdad? Porque leamos una vez más el 13 y 16. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Mire, si usted lee esto, definitivamente que es muy duro leer eso. ¿Cómo es posible que el Señor, cómo es posible que este Dios creador, que este Dios salvador emita un juicio tan duro? ¿Cómo es posible que nos hemos alejado de Dios? ¿Cómo es posible que lo hayamos afrentado, en el caso de Israel,
adorando a una potestad cuando tenían y conocían al Dios verdadero? ¿Cómo es posible que le dieron gracias a Baal, le dieron gracias a una potestad de que era el que mandaba la lluvia? ¿Cómo es posible que adoraran y dieran gracias a un demonio, una potestad, a un ídolo, de que la tierra produjera? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que entregaron a sus hijas a la fornicación y a la prostitución por un culto baálico a la fertilidad? ¿Cómo es posible? Porque sí, ¿verdad? No, que mire que Dios más cruel. No, 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 espere. ¿Y cómo es posible que Israel se comportó igual o peor que los paganos y que creyeron que no les iba a pasar nada? Definitivamente Israel se rebela contra Dios. Por eso el Señor usa a Salmanasar V como un instrumento de juicio. Y la ironía es que también Salmanasar y los asirios vienen para castigar a Israel por su rebelión política, por todas las cosas, pero lo utilizó a ellos como instrumento de juicio. Entonces, aquí vemos algo, que nadie puede detener la destrucción de Samaria. Miren, hermanos, el problema que muchas veces nosotros nos podemos enfrentar es que si el Señor da un juicio, no habrá nada ni nadie que lo pueda detener. Oiga, dice que todos van a caer a espada, que sus niños, esto es duro, ¿verdad? Van a ser estrellados, que sus mujeres embarazadas van a ser abiertas. Entonces esta gente buscó la vida mediante los cultos de fertilidad y el baalismo. ¿Para cuántos el que la mujer quedara embarazada fue una petición a Baal? Fue por medio del culto a Baal. ¿Cuántos niños fueron ofrecidos a Baal y decir, Baal, tú permitiste que yo tuviera a mis hijos, por eso te los entrego a ti? Y es una costumbre que hasta el día de hoy se hace entregar a los hijos a ídolos. Y al final, buscando la fertilidad por medio de Baal, encontraron la muerte. Entonces, el capítulo 13 termina como se inició, proclamando la muerte de Efraín, porque ha dejado al Dios de Israel para seguir a Baal. Amén. Se oye muy duro, ¿verdad? Se oye muy cruel. Pero si nosotros dejamos a Dios, no esperemos que después digamos, no pasó nada. Oseas 14, y aquí va el tercer capítulo. La confesión verdadera y la respuesta de Dios. Ese es como podemos ponerle como tema del 14, y es del 1 al 8. Pero vamos a leer del 1 al 3. Oiga, súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Oiga, el libro de Oseas, y aquí vamos terminando ya, el libro de Oseas termina con una súplica a Israel. Es cierto, oiga, en los 13 capítulos anteriores el Señor evidencia lo que Israel había hecho, pero termina con bondad. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Mire cómo empieza. No está diciendo, porque a mí me plació. No. Tú eres responsable y tú eres culpable de dónde estás. Oiga el versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y haced el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Oiga el 3 lo que dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Increíble, ¿verdad? Entonces, en la primera parte de esta unidad es una confesión que Oseas ofrece al pueblo. En la segunda parte, del 4 a 8, es la respuesta que Dios dará si su pueblo hiciere suya esta confesión. Fíjese cómo es. Oseas presenta y dice, confiesen esto.
De esta manera, confiesen para que el Señor la reciba. Y entonces del 4 al 8 es que si Israel confiesa su pecado, es cómo sería su respuesta. Entonces, estas palabras de salvación no prometen a Israel algo que sucederá automáticamente, sino que ofrecen una posibilidad de salvación que es condicional. Hermanos, muchas veces nosotros como creyentes, ya conociendo al Señor, vamos y pecamos. Y una cosa es que el Señor nos perdone el pecado y otra muy diferente es que el Señor deje pasar las consecuencias de nuestro pecado. Son dos cosas muy diferentes, porque me puede perdonar, pero van a pasar consecuencias. ¿O no pasó con David? Con David viene, él pecó, y le dice, no vas a morir, pero van a venir todas estas consecuencias en tu casa. Entonces, Israel tendrá que arrepentirse en verdad para que se cumpla esta palabra del profeta Oseas. Entonces, de nuevo, Oseas insiste en que Israel tiene que arrepentirse. Cuando le dice, vuelve, oh Israel. ¿Por qué vuelve? Porque estaba lejos. Esta necesidad de volver es aún más urgente porque Israel ha caído o ha tropezado, como lo advirtió el profeta ya en capítulo 5, versículo 5. Esta palabra de Oseas procede de los mismos días de la destrucción de Samaria en el año 722. Y son las últimas palabras del profeta. El Señor Oseas, ¿verdad? Las dice en el 722 y siempre me pierdo yo con las fechas. Déjeme buscar algo rápidamente porque ¿dónde está Salmanasar? Ay, hermanos, me perdí. Déjeme rapidito. Estaba queriendo buscar una fecha. Amén. Esto en teoría, no en teoría, en poniéndolo en fecha, Oseas está diciendo esto en el año 722 y en el 733, 11 años después, es que Samaria y toda esta parte fueron invadidos. Amén. Entonces, la nación ha caído, pero el pueblo de Dios todavía puede acercarse al Señor si toma esta confesión en un acto auténtico de arrepentimiento, porque ha de confesar su pecado. Dice, quita toda la iniquidad, así como usted y yo debemos de reconocer que somos pecadores. Y entonces en el versículo 2, y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Estoy en el versículo 2 de Oseas 14. Y entonces, posiblemente se puede interpretar como una rendición sin condiciones. Y el problema es que muchas veces nosotros nos queremos rendir al Señor, pero poniendo nuestras condiciones. Volvamos otra vez a Oseas 14, versículo 3. Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Entonces la confesión modelo concluye en el versículo 3, con un voto que rechaza toda infidelidad a Dios, tanto en la política como en lo religioso. Israel debe declarar que no pondrá su confianza en una alianza política con Asiria, porque no dependía de los asirios, dependía de Dios. Tampoco lo hará con Egipto. Si podemos entender, no montaremos sobre caballos como una referencia a los famosos caballos de Egipto, ¿verdad? Que usted y yo sabemos de que hasta lo cantamos, echó a la mar, ¿verdad? ¿A quién nos perseguía? Jinete y caballo echó a la mar. Porque estos caballos, los egipcios, fueron usados para carros de guerra. Y hay algo
muy importante, es que ningún ejército del antiguo cercano oriente utilizó caballería como la conceptuamos hoy, ¿verdad? Sino que en aquel tiempo estos egipcios eran como los que sobresalieron por eso. Entonces, por eso es mayor el poder del Señor, porque destruyó a todo un ejército sin que nadie levantara nada, ¿verdad? Ahora, volviendo a la confesión que tiene que hacer Israel, fíjese, el Señor manda a Oseas y le dice, lleva a un mensaje de arrepentimiento para Israel. Y si no entienden qué decir, dales un modelo de confesión. El Señor le estaba facilitando todas las cosas. Entonces, la última parte de estas últimas palabras de Oseas trae lo que es más sorprendente, que es, si Israel se arrepiente, entonces Dios salvaría a su pueblo. Entonces, la sorpresa no es que Dios los sanaría o los amaría, más bien reside en los términos que Dios utiliza para describirse. En los versículos del 5 al 8, Dios se describe a sí mismo con dos símiles, como el rocío y como el ciprés verde. Ahora, versículo leamos 14 del 5 al 8. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. 6. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. 8. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Mire, en esto de la haya verde, por favor, tenemos que ponerle ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Percatarnos de algo muy importante. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque fíjese que está hablando de el rocío en el 5, ¿verdad? Y esta haya verde está hablando del ciprés verde. ¿Cuál es la tradición del árbol de Navidad? El árbol de Navidad se pone en el invierno. ¿Y qué color es? Verde. ¿Y qué está diciendo con el verde? Está hablando de una fertilidad que se mantiene fértil, se mantiene verde a pesar de que toda la demás vegetación está muriendo. Ese es el significado. Y si usted ve el ciprés verde, es la forma como en algunos lugares no encuentra ciprés. Ahora aquí se utiliza el pino, ¿verdad? Y el árbol y se hace, pero es la misma figura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, el rocío, las dos figuras, perdón, hablando del rocío, las dos figuras son una adaptación del lenguaje del baalismo y prueban y muestran una hermenéutica audaz de Oseas al aplicar los símbolos del baalismo al Dios de Israel, diciéndoles, ustedes quieren que haya fertilidad en todo el tiempo, y ese solo es Dios, y ese rocío, eso que cae sobre la mañana, también es Dios. Declaran que Dios es el Señor y que solamente es Él quien puede proveer la fecundidad en cada aspecto de la vida. El rocío puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en el desierto, porque en el desierto no hay lluvia, pero el rocío se juntaba y se podía tomar. Eso era ser la diferencia entre la vida y la muerte. Dios es esta diferencia y no solamente mediante su presencia divina es que Israel iba a crecer. Ahora, las figuras del lirio, el cedro del Líbano y los olivos son metáforas que se utilizan en la poesía del amor, que eso está reflejado allá en Cantares. El lirio blanco de Galilea simboliza belleza y fertilidad, y las raíces del cedro del Líbano simbolizan poder y permanencia. El olivo,
que puede vivir y producir fruto por 1000 años. También es un símbolo de fertilidad y permanencia. Entonces Israel tendrá en Dios todo lo que buscó en vano en Baal. Amén. Entonces, leamos 14, 7 y 8 y con esto vamos finalizando. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Y Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Entonces, el versículo 7 anticipa el símil del versículo 8, cuando habla de la sombra de Dios. Empleando los símbolos del trigo, la vid y el vino del Líbano, una vez más Dios promete a Israel una vida abundante bajo su protección. ¿Por qué Israel pensaría en ídolos si en realidad puede recibir todo lo que necesita del Señor? Entonces, en una manera única del Antiguo Testamento, Dios se compara con un árbol. Yo soy como el ciprés verde, solo que tú lo adoras por una razón, pero yo puedo mantenerme verde, es decir, yo soy constante aún cuando hay invierno, yo soy constante aún cuando todo perece, cuando todo muere. Fíjese que en los lugares altos del baalismo, el árbol sagrado, el Asherah, representó a la diosa de la fertilidad. En los lugares altos del baalismo, el ciprés verde, como se conocía como el árbol sagrado, etc., representó a la diosa de la fertilidad. Aquí el Señor declara en una manera inolvidable que Él mismo y solo Él es la fuente de vida para Israel. Además, el ciprés verde crecía en abundancia en las montañas de Israel y de Judá. Este árbol nativo entonces es el símbolo perfecto para decir que Israel no tiene necesidad de importar a un Dios extranjero. Es del Señor que Efraín recibirá su fruto. Amén. Es del Señor el que iba a proveer todo lo que necesitaban. Israel y Judá estaban llenos del ciprés verde. Estaban llenos de evidencia, de señales de que Dios siempre los iba a proveer. Y a pesar de que aunque hubiera el tiempo de la sequía, en donde toda la naturaleza moría, el Señor iba a proveer. Y no tenían que importar de ningún lado a Dios. Entonces, ¿con qué termina? Si se arrepienten, la promesa es segura. Y termina el versículo 9, que no lo voy a explicar hoy. Ya va a entender usted otro día por qué. El 9 no lo voy a explicar. Con eso leo y terminamos. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El que es sabio entiende, el que no es sabio y es necio le irá mal, y el que es falto de sabiduría pídasela a Dios que da en abundancia. Espero, hermanos, que el Señor nos haya hablado y podamos entender, ¿verdad?, estos tres últimos capítulos de Oseas. En el primero, Jacob o Israel. En el segundo, Baal o Dios. Y en el capítulo 14, donde el Señor desea que Israel se vuelva, donde el Señor desea que cada uno de nosotros lo veamos a Él como el único Dios y no de nuestra autosuficiencia, ni mucho menos adorar a un Dios pagano. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder aprender de tu palabra. Gracias porque hasta el día de hoy tú eres, has sido y serás fiel a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, y que tu amor y tu misericordia no sea parte de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga grandemente.